El proyecto de lo que es hoy Sibery arranca a finales del año 2010, en plena crisis financiera mundial. El concepto es muy similar al de un simulador de vuelo. Los primeros simuladores que se inventaron en el mundo fueron los simuladores de vuelo. ¿Por qué? Si tú lo pasas directamente de una formación teórica y le das un avión para que vuele, pues lo que va a pasar es que se va a matar. El objetivo es intentar que el soldador practique exactamente en las mismas condiciones en las que tendría que trabajar sobre una pieza real. Tenemos que traducir a lenguaje informático la física que ocurre en la soldadura. Eso no lo ha hecho nunca nadie antes. Yo me fui al banco, fíjate tú, y una vivienda que tenía libre de cargas, la hipotequé a favor de Sibery. Automáticamente Sibery aportó ese dinero a la empresa. Te quedas ahora mismo sin desarrollador. Yo me lo estaba jugando todo. Lo que era el salón de mi casa lo convierto en la oficina de Sibery. ¿Cuántos empleados sois ahora mismo? Debemos andar en torno a unos... Ya lo hemos dicho antes, estamos presentes en más de 80 países. En cualquier país al que hemos ido, siempre el problema recurrente es la escasez de soldadores. Hola a todos, soy Álvaro Carot, bienvenidos a Bilogic Podcast. Hoy nos hemos venido hasta la sede de Sibery. Es una empresa onubense altamente tecnológica especializada en el uso de realidad aumentada para el desarrollo de habilidades industriales, en este caso de la soldadura. Vamos a conversar con Basilio Marquínez. Él es fundador y presidente de Sibery y nos va a contar toda la trayectoria de la empresa desde sus inicios hasta hoy, momento en el cual se encuentran presentes en más de 80 países. Agradecer a nuestro patrocinador Bilogic, empresa instaladora de energías renovables, que con su apoyo hace posible la realización de este contenido. Y sin más, vamos a ello. Basilio Marquínez, bienvenido a Bilogic Podcast. Muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí porque tenéis una empresa que la verdad que me parece alucinante, que es de Huelva. Y bueno, sois líderes mundiales en el uso de realidad aumentada, en vuestro caso para el aprendizaje de soldadura, ahora hablaremos mucho de ello. Y esto que habéis conseguido, tenéis presencia, lo decíamos en la introducción, en más de 80 países, en un sector además, que un mercado que habéis creado vosotros, que era algo nuevo, me parece algo súper difícil de hacer. Cualquier empresa es complicada de por sí, pero en vuestro caso estoy seguro que os habréis tenido que enfrentar a millones de problemas y bueno, la verdad que con muchas ganas de que nos cuentes toda esta historia. Bueno, pues muchas gracias a ti, Álvaro, por venir, por interesaros por nuestra compañía y por lo que hacemos. Y la verdad que tienes toda la razón en lo que has dicho, porque cuando uno emprende, yo creo que ya la mayoría de la gente conoce las grandes dificultades que hay para el emprendimiento, particularmente, además, debo decir, en este país. Hay otros países que apoyan mucho más el emprendimiento, aquí es particularmente complicado. Pero además a eso habría que sumar en este caso el que el emprendimiento se produce primero en un momento muy complicado, porque el proyecto de lo que es hoy Sibery arranca a finales del año 2010. Es decir, en plena crisis financiera mundial, con el crédito completamente agotado, etcétera, los bancos paralizados, ¿no? Con lo cual, pues se suma ese plus de dificultad y otro más, y es que el proyecto se basa en hacer un simulador de soldadura para formar a soldadores, que era un mercado que no existía en ese momento. Con lo cual, no solo es emprender, sino es crear un nuevo mercado, crear unos clientes que no existían en aquel momento. Porque una de las primeras cosas que yo advertí, y también debo decir que por eso precisamente decidí arrancar este proyecto, por la oportunidad que eso suponía, y viéndolo a día de hoy con retrospectiva, te diría que tal vez sin valorar del todo el riesgo que implicaba, pero bueno, era que lógicamente lo primero era que confirmar o verificar que la forma en la que se entrenaba y se formaba a los soldadores por aquel entonces era un proceso tremendamente ineficiente. Es decir, se dedicaban muchísimos recursos, muchísimo dinero, muchísimo tiempo
para al final obtener un resultado en términos de formación, de cualificación de los soldadores, bajísimo, bajísimo. Que además con el problema de que implicaba riesgos ciertos de accidentes físicos de las personas. Es muy común en los soldadores, los que están empezando, cuando no saben, cuando tú te colocas una careta de soldadura, tiene un cristal inactínico que te protege la vista, sí. Pero claro, no ves absolutamente nada. Por tanto, al principio, cuando no te pones eso, no ves, no sabes qué tienes que hacer, ni dónde lo tienes que hacer. Entonces la gente tiende a subírselo, arranca el arco eléctrico, luego entonces, cuando eso lo haces repetidamente, acabas teniendo una pequeña quemadura en la córnea, ¿no? Eso es muy habitual que ocurra en los soldadores. Se recupera, pero oye, al final no es agradable, ¿no? Además de eso, también la contaminación. La soldadura es muy contaminante, emite mucho CO2, sí. ¿no? Con lo cual, todo ese proceso de prueba y error, que es un proceso de pura prueba y error, pues, como te digo, ineficiente, pues todo lo que vas probando, el metal, lo tienes que tirar a la basura, porque lógicamente no has hecho una buena soldadura, lo tiras a la basura, estás contaminando y encima tienes riesgo de accidente, ¿no? Con lo cual, pues, a partir de ahí detectamos la ineficiencia y ahí veo yo la oportunidad de desarrollar un simulador que realmente sirva para entrenar de una manera más limpia, más rápida, y sobre todo más eficiente, consumiendo menos recursos. Porque en líneas generales vosotros lo que habéis construido es un simulador de realidad aumentada con el que se puede practicar la soldadura sin necesidad de emplear un equipo de soldadura real, ni una antorcha real, ni tener que incurrir en el consumo de metales, acero inoxidable, fundentes, ni todas estas cosas, ¿no? Claro. Es un casco que, bueno, lo tenemos aquí, lo hemos estado viendo, que está dotado con unas cámaras. Tú realmente con este casco, una vez que te lo colocas, tú ves la realidad tal cual, pero tenemos aquí en la mesa una pieza real y al lado otra, no sé cómo le denomináis, bueno, una pieza entiendo que de entrenamiento, ¿no? Sí, es la plástica. Misma pieza, pero en este caso esta de metal sería la real que utiliza la empresa. Si no recuerdo mal, no estoy muy seguro, creo que concretamente esta es una pieza de Liebherr, sí. Que sabes que hace maquinaria pesada, sí. Equipos de construcción, y ese sería, vamos a decir, su gemelo digital. Efectivamente. Es una pieza exactamente igual, pero en ese caso para ser utilizada con el simulador. Pero cuando tienes puesto el casco que imita lo que es una careta de soldadura, para ti esta pieza, su pieza digital, es como una pieza real. Absolutamente. Tú realmente estás viendo una pieza real. La vas a ver exactamente igual que la otra. Eso y tienes un equipo de soldadura en tus manos. Con lo cual, esto te permite que tú puedas soldar infinitas veces sin necesidad de consumir más materiales, contaminar más y sin este riesgo que hablábamos de quemaduras o daños en los ojos, etcétera. Lo has dicho perfectamente, Álvaro. Mira, para entender, el concepto es muy similar al de un simulador de vuelo. Sí. En este caso, los primeros simuladores que se inventaron en el mundo fueron los simuladores de vuelo. Yo creo que ya por los años 50 se entra en Estados Unidos los simuladores de vuelo. ¿Por qué? Pues por una cosa muy lógica, ¿no? Y es que si tú le das formación solamente teórica a un piloto, antes o después tendrá que volar. Entonces, si tú lo pasas directamente a una formación teórica y le das un avión para que vuele, pues lo que va a pasar es que se va a matar. Sí. Lo más probable, salvo que sea un fenómeno. Es muy recomendable que practique antes muchas horas en un simulador. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, por eso empezaron los simuladores. Sí. Para que tuviera, digamos, unas condiciones de entrenamiento práctico realistas, sí, y que dominase todas las habilidades, pues ya manuales, ¿no? Y digamos, supiese cómo aplicar ese conocimiento teórico de una manera ya práctica, en una situación real. Pues esto es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo que pasa que aplicado a la soldadura. Has dicho bien, como digo, en nuestro caso utilizamos un simulador con realidad aumentada, no virtual. Y es importante la diferencia. Hasta donde yo sé, y probablemente salvando al mundo militar, que sí, siempre va por delante, sí, aunque no lo sepamos, sí, sí. Hasta donde sabemos, en Siberi desarrollamos el primer simulador de realidad aumentada en el mundo. No solo de soldadura, para cualquier tipo de formación evidentemente manual, ¿no? O práctica, ¿no? En el mundo. Se diseñó y se desarrolló aquí en Huelva.
Y la diferencia, y de hecho hay una historia curiosa sobre el tema de la tecnología que utilizamos de realidad aumentada, porque inicialmente las primeras versiones de Soldamatic eran con realidad virtual. Y de hecho utilizábamos una pantalla de un dispositivo Wacom que se utilizaba y se utiliza para temas de diseño industrial, y entonces representábamos la pieza en esa pantalla tridimensionalmente, pero sobre una pantalla, que una pantalla no deja de ser 2 dimensiones, no tiene la profundidad, lógicamente, sí, ¿no? Entonces, aunque la pieza se representaba tridimensionalmente, estaba sobre una pantalla, y luego adaptábamos el propio lápiz que permitía interactuar con esa pantalla, pues hacíamos una adaptación y se lo incorporábamos a la punta de una antorcha de soldadura y tal, ¿no? Y entonces hacíamos la soldadura ahí. Pero claro, nos dimos cuenta de que la soldadura, precisamente una de las principales habilidades que hay que aprender y desarrollar es la habilidad manual, es el cómo manejar la mano, la muñeca, para hacer... Al final, yo siempre digo que un soldador es un escultor del metal. Sí. Es como un escultor. Es algo artesanal. Exactamente, es un trabajo tremendamente artesanal. Igual que un escultor debe dominar muy bien sus manos para producir la forma que quiera en la escultura, un soldador debe manejar muy bien la muñeca para que la soldadura salga correctamente, sí, y sin defectos, ¿no? Entonces, claro, ahí perdíamos una dimensión. Y, por ejemplo, a la hora de soldar tuberías, es muy importante el manejar muy bien la muñeca, porque si tú estás soldando una tubería y necesitas mantener un ángulo concreto entre la antorcha, la pistola de soldadura y la superficie de la soldadura, de la tubería, al ser una superficie curva, tú, para poder mantener siempre más o menos el mismo ángulo, lógicamente tienes que ir haciendo un giro constante de la muñeca a medida que avanzas con la soldadura. Sí. Esto en una pantalla no puedes. Es factible, lógicamente. Entonces nos dimos cuenta de que era una grandísima limitación. ¿Y cómo pasamos a la realidad aumentada? Ten en cuenta que te estoy hablando de finales de 2011, principios de 2012. Realidad aumentada en pañales. En pañales total. O sea, eso no lo conocía nadie. Era una disciplina básicamente de laboratorio, de universidades. Era de 4 locos en universidades. No tenía por aquel entonces ningún tipo de aplicación práctica o de mercado. Para nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegasteis a eso? Pues mira, te lo voy a explicar. Estábamos en una cena de Navidad. 4 personas. Por aquel entonces éramos 4 personas. Teresa, que sigue trabajando conmigo actualmente. Jota, que sigue trabajando en Siberi actualmente. Paco Pepe, que ya salió de la empresa, él se fue por voluntad propia, y yo. Estábamos en una cena de Navidad y estábamos comentando esto, hablando sobre esto mismo. Y entonces Jota, el informático, dice: Basilio, pues hay una tecnología nueva de realidad aumentada, ¿qué tal? Y me la intentó medio explicar, y que yo creo que eso podría funcionar y tal igual. Y le digo, hombre, Jota, pues yo... Bueno, en ese momento, Basilio, perdona, sí, ya existía Siberi, estabais ya con ellos. Sí. Pero estabais en 2 dimensiones. Pero estábamos soldando con la pantalla. O sea, ya existían los primeros prototipos del simulador. Sí. Yo no sé si se habían hecho ya algunas ventas, pero ya te digo, queríamos llegar a más y nos dábamos cuenta de que esa limitación era muy importante. Entonces, comentándolo, pues, y Jota me dice, bueno, yo creo que esta tecnología, por lo que más o menos me explicó, pues me pareció entender que efectivamente aquello podría funcionar. Yo por aquel entonces no sabía lo que era la realidad aumentada. Total, que al siguiente lunes, cuando nos vemos en la oficina, me llama y me dice, mira, te voy a enseñar cómo es esto de la realidad aumentada. Entonces, me da su móvil con la cámara activada y me dice, enfoca la mesa, enfoca mi mesa, y te enfoca a esta esquina de la mesa. Y yo enfoqué, y claro, lo que vi fue la mesa, su mesa, un trozo de ordenador y tal y cual. Digo, vale, y ahora que me dice, espérate un momento, él lo tenía conectado al ordenador, espérate un momento y tal y cual. Le dio ahí, pulsó unos botones y de repente en el móvil, en la pantalla del móvil, apareció un monstruito encima de la mesa, pero perfectamente integrado con la mesa que era de verdad real.
Entonces, claro, era muy curioso porque si tú mirabas a través del móvil, veías el monstruito, si mirabas, desplazabas la cabeza y Solo había mirabas mesa. fuera del móvil, solo había mesa. Era como un poco de magia, ¿no? Sí. Pero no solo el monstruo, sino que el monstruito se ponía a corretear y a dar vueltas respetando la geometría de la mesa. O sea, es como si realmente estuviese encima de la mesa, ¿no? Y me dice, no, mira, y además, coge tu mano y muévela alrededor del monstruito. Y claro, yo me di cuenta, digo, esto es realmente como si hubiese un monstruo ahí puesto de verdad. Dice, pues esto es realidad aumentada frente a la virtual, donde todo el entorno es virtual. Sí. En la aumentada trabajamos sobre el entorno físico real y solo aumentamos las partes que nos interesa aumentar. Y en ese momento lo viste claro, ¿no? Pero inmediato. O sea, fue entonces amor a primera vista. Sí. O sea, cuando yo vi eso, le dije, esto es exactamente lo que necesitamos, Jota. O sea, esta es nuestra tecnología. Y a partir de ahí, qué bueno, cambiamos y empezamos a trabajar con realidad aumentada. Y por eso te digo que en ese punto pues somos pioneros en esta tecnología. Qué bueno. De hecho, perdona, Álvaro, te diré otra anécdota curiosa. Es que cuando nosotros estuvimos en el que es el mayor evento de realidad virtual y aumentada de visión artificial en general en el mundo, que se llama AWE, Augmented World Expo, que se celebra en... Bueno, ahora tiene ya dos versiones, una americana y una europea en Berlín, pero la americana es en Silicon Valley, en Santa Clara, concretamente, al sur de San Francisco, y nosotros fuimos por primera vez allí con el simulador, yo creo que fue en 2013, si no recuerdo mal, en 2013. Ya teníamos el simulador con realidad aumentada. En aquella época, el evento se celebraba en un hall del Convention Center de Santa Clara, que es, hombre, un pueblo grande, pero es un pueblo, ¿no? Pues, un hall del Convention Center. Hoy día es el Convention Center entero, ocupa todos los halls y además se hace, como te digo, una vez en Europa, en Berlín, ¿no? Hoy es un súper evento. En aquella época, nosotros fuimos allí, éramos la única empresa española en ir allí, muy humilde, con un booth muy pequeñito, con unas lonas que colgaba yo personalmente con bridas, yo me llevaba allí bridas y alicates y tal y cual, me subía la tarde antes y las colgaba, que me las llevaba desde España, y ahí nos fuimos y tal. Y nos pasó allí había mucho curioso, mucha gente dando vueltas, esto era un mundo muy emergente por aquel entonces y tal. Y recuerdo que vino un tipo, un señor, un americano, ahí barbudo, y tal, oye, ¿puedo probar esto y tal? Sí, tal. Y lo probó, y dice, y cuando termina se quita el casco y dice, joder, por fin, coño, por fin, el hombre estaba muy insultado, por fin. Y digo, ¿qué pasa? Que por fin he visto algo en este evento, he visto un aparato en este evento realmente que sirve interesante. para algo. Que sirve para algo. Como todo lo demás era, pues, un poco wow factor, pero no tenía aplicaciones prácticas, ¿no? Y nuestro ya pues servía para algo. Qué bueno. Una diferencia también muy importante entre la virtual y la aumentada es que con la aumentada tú sí puedes gestionar distancias, ¿no? Cosa que con la realidad virtual, como todo es virtual, no te lo permite. Con la técnica vuestra tú realmente tienes la réplica digital, tu pieza digital, pero que es física. Claro. Con lo cual tú puedes tocarla, puedes chocar la antorcha con ella. Correcto. Haces una simulación que es una réplica exacta de lo que sería la soldadura en... O sea, el objetivo... La idea es genial, ¿eh? El objetivo es intentar que el soldador practique exactamente en las mismas condiciones en las que tendría que trabajar sobre una pieza real. Exactamente. Entiendo que igual que pasa con el ejemplo que has puesto antes de los simuladores de vuelo. Un piloto no practica en un simulador de vuelo y acto seguido se le facilita un avión para que haga viajes con pasajeros. Luego tiene también una cantidad de horas que tienen que ser con un avión real. Claro. Entiendo que aquí pasa igual, ¿no? Esto no sustituye al 100% la práctica con materiales reales, pero la puede reducir a lo mejor en un 80%. Exactamente, exactamente esa es la idea, como dices. Al final, la práctica real, digamos, al completo es insustituible, ¿no? Entonces, esto no pretende hacerlo, simplemente pretende evitar
toda la ineficiencia de la práctica real, toda la prueba y error, de tal manera que el alumno desarrolle las habilidades, sepa aplicar los conocimientos y haya practicado en condiciones muy, muy similares, para que cuando pase a taller real no esté, uy, me he equivocado, empiezo, uy, me he equivocado, tiro y empiezo, sino que prácticamente vaya ya a tiro hecho y sepa hacerlo. Entonces, bueno, cambia mucho, está claro. Claro, entonces, claro, reduces muchísimo el tiempo de taller y los costes asociados al taller. Sí.